Buen día, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver lo que es el tema de Frequency Adverbs and Expressions, el que está en la lección 3A. Normalmente usamos los adverbios de frecuencia en tiempo presente simple y los usamos para hablar sobre rutinas y con qué frecuencia hacemos las cosas. Entre estos adverbios podemos mencionar los siguientes. Tenemos always, que significa siempre. Tenemos usually, que significa usualmente. Tenemos often, que significa frecuentemente o con frecuencia. También tenemos el adverbio sometimes, que quiere decir algunas veces o a veces. Tenemos hardly ever, que significa casi nunca. Y tenemos never, que significa nunca. Estos son algunos de los adverbios más utilizados para indicar con qué frecuencia realizamos algunas acciones. Por lo regular, estos adverbios se escriben antes del verbo principal, siempre y cuando el verbo no sea el verbo to be, o sea, puede ser cualquier otro verbo, lavar, comer, correr, go, went, write, drink, sleep, cualquier otro verbo menos to be, o sea, am, is, are. Cuando está así, se utiliza de otra manera. Entonces, vamos a ver con los verbos que podemos usar. Entonces, por ejemplo, si yo digo, yo siempre voy a la escuela, uso I, coloco always primero, go to school. Si se dan cuenta, primero coloqué always y luego el verbo. Si escribo, ella lava algunas veces, she sometimes washes. Primero coloqué el adverbio y luego el verbo. ¿Por qué? Porque son verbos diferentes, no es verbo to be. Pero cuando usamos am, is o are, el adverbio de frecuencia, cualquiera de los que ya les di, lo vamos a escribir después de am, después de is, después de are. Por ejemplo, si yo digo, yo estoy siempre en la escuela. I am always at school. Entonces aquí coloqué primero am y después always. Si digo, por ejemplo, ella está algunas veces puntual. She is sometimes puntual o a tiempo, on time. Y si digo, por ejemplo, tú nunca estás en casa. You are never at home. Entonces, en este caso, cuando usamos am, is o are, vamos a escribir después de am, después de is, después de are, los adverbios de frecuencia. No así cuando estamos usando otros verbos que se escriben antes. También, cuando nosotros queremos hacer alguna pregunta sobre con qué frecuencia nosotros hacemos X o Y acción, utilizamos la palabra how often. La palabra pregunta, es decir, question word, how often.
que quiere decir con qué frecuencia. Eso quiere decir how often. Entonces, por ejemplo, si yo quiero preguntar, ¿con qué frecuencia lavas el carro? Sería how often. Como es presente simple, usamos do, luego el pronombre you y el verbo wash the car. Y sí, question mark at the end, y signo de interrogación al final. Ahora, sí puedo decir, ¿con qué frecuencia, how often, ella, does she, se peina el cabello? Brush, hair. How often does she brush her hair? Entonces, eso es para preguntar cómo, de qué tiempo utilizamos o cuándo es que nos lo hacemos, con qué frecuencia hacemos esas acciones. Para responder esas acciones, esas preguntas, utilizamos expresiones que siempre las vamos a escribir al final de la oración o también pueden ir escritas al principio. Pero si las usamos al principio, necesitamos separarlas por una coma. Entonces vamos a ver las respuestas a estas. Por ejemplo, si ya preguntamos, how often do you study English? ¿Con qué frecuencia estudia usted inglés? Entonces, usted estudia inglés una vez a la semana. Entonces, su respuesta sería, I study English. Y al final escribo mi expresión de tiempo, mi expresión de frecuencia. Yo estudio inglés una vez a la semana. Utilizo once a week, que quiere decir una vez a la semana. Si, por ejemplo, le preguntan a usted o a alguien más, ¿con qué frecuencia, how often, él lee? How often does he read? ¿Con qué frecuencia lee? No importa qué. La respuesta sería, supongamos que él lee todos los días. He reads. Y al final coloco mi expresión, every day. Ahora, estas mismas preguntas pueden tener otra respuesta, es decir, la expresión de tiempo la puedo colocar al principio. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí sería mi expresión once a week y voy a colocar coma para dividir las dos oraciones. I study English. Y la otra, every day, coma, he reads. Cualquiera de las dos está correcta. Sin embargo, es mejor utilizar la primera, donde utilizamos que hasta el final de cada oración se escriben las expresiones de tiempo. En el documento que les di en la clase, ahí aparece la diversidad de expresiones de tiempo, las cuales pueden utilizar ustedes. Espero que esta explicación les sirva para su mejor comprensión. Buen día.